Bueno, te mandaste un Upsi, ¿verdad? Encontraste una excelente oferta para una hermosa casa. Todo casi parecía ser demasiado bueno para ser cierto. Pero malas noticias. Ahora que te mudaste y comenzaste a notar algunas cosas raras. Tú sabes a qué me refiero. Ese tipo de cosas raras que te hacen rezar un Padre Nuestro antes de irte a dormir. Golpes durante la noche, puertas que se abren y se cierran solas, una que otra alucinación auditiva. ¡Ah! Y no olvidemos, susurros. Bueno, a veces esto puede ser común, incluso en una casa normal, los que nos puede llevar a ignorar las señales de alarma. Ten cuidado, que estas señales podrían ser pruebas irrefutables de que algún alma en pena se encuentra en tu propiedad. Quizás la abuela del antiguo propietario simuló en el ático. O quizás el querido padre decidió renovar la casa y pintar las paredes con la sangre de sus hijos. Y quién sabe, quizás la amorosa madre quiso seducir a un demonio en el sótano. Si esto te suena conocido y estás navegando por internet en busca de ayuda, no temáis que te encuentras en el lugar indicado. Mira, yo tengo un amigo. Bueno, en verdad, tenía un amigo. Se llamaba Nathan. Hace un par de meses, Nathan encontró una preciosa casa al sur de Georgia. Construida ahí, en un lugar remoto, limitando con el bosque a las afueras de Waycross. Era una área histórica. Una antigua casa colonial recientemente renovada de casi 1.500 metros cuadrados. 6 habitaciones, 6 baños y una perfecta cerca blanca. Tú sabes de qué hablo. El verdadero sueño americano. El precio era bajo. Quizás demasiado bajo. Al punto que incluso nuestro no tan brillante Nathan sospechó y llamó a la corredora de propiedades para ver si el precio en verdad era el correcto. Para muchas personas esto hubiera sido una señal de alerta. Pero Nathan era un soberano idiota. ¿Cuál tipo de idiota te preguntarás? El peor tipo de idiota. El idiota seguro de sí mismo. Todos tenemos a un Nathan en nuestra vida. Ese imbécil que cree que siendo un macho alfa lomo plateado peludo va a conseguir superar cualquier obstáculo que le ponga la vida. No tienes que decírmelo. Sé que no es buen karma hablar mal de los muertos. Upsi, spoilers. Pero solo quiero darte a entender el tipo de persona que era Nathan. Ya debes tenerlo claro. Son de esos fifas que tratan de seducir a tu novia, que viven en el gimnasio y que probablemente al ver sus propias fotos. Para las personas como Nathan, sus únicos amigos reales son los que le sirven para pisotear y subir su ego. Él era creído, y muchas veces su orgullo le pasaba factura. Estaba casado con Janelle, que fue mi novia hace muchos años. Pésima persona, tenía el cuerpazo de una modelo. Tenían 2 hijos, Natalie y Mason, ambos unos niños consentidos y malcriados. Perdón si estoy siendo un poco insolente, pero solo quiero que te hagas una imagen clara para que podamos sacar una enseñanza de todo esto. Mira, lo que le pasó a Nathan, lo explicaré después, fue algo completamente evitable si hubiera reaccionado de la forma correcta. Durante el funeral me puse a pensar acerca de esto y me di cuenta que todo el mundo necesita una guía con reglas para seguir en caso de que tu casa esté siendo embrujada. Comencemos. Regla 1. Si piensas comprar o arrendar alguna casa, siempre pregunta su historia. Es muy probable que haya una buena razón detrás de por qué la casa es más barata que la de todos los vecinos. Nathan no hizo esto y pensó que la casa estaba tan barata simplemente porque el universo le estaba regalando algo que él juraba que merecía. Nathan saltó sin pensarlo 2 veces al escuchar el precio. En un par de semanas tenía toda la familia mudándose. Yo incluso ayudé en la mudanza, y para ser honestos, la casa era hermosa. En un principio todo era perfecto, pero luego de un par de días Nathan comenzó a notar algunas cosas poco raras. Comenzó con ruido de golpes que reverberaban por toda la casa a horas extrañas. Él me dijo que no importaba cuánto buscara, no podía encontrar la causa ni de dónde provenía el sonido. Al final lo excusó con que era una casa vieja, y quizás la casa se estaba asentando. Pero lamentablemente, eso fue solo el comienzo. Regla 2. Escucha a tu instinto. Tu casa es el último lugar donde deberías sentirte incómodo. Si sientes algo raro, si sientes uno de esos no sé qué, algo que te da mala espina o similar, escúchalo. Quizás sea tu subconsciente tratando de decirte algo. Nathan cometió el error de ignorar estos sonidos. Le dijo a su esposa que era algo normal en las casas viejas, que probablemente era el viento y que dejara asustar a los hijos. Él tenía 2 perros.
Rusty y Sailor, ambos labradores negros, y los dos se veían muy ansiosos después de la mudanza. Nathan intentó calmarlos lo mejor que pudo con medicación, pero nada servía. Esto nos trae a la regla número 3. Junto con tu instinto, también confía en el instinto de tus mascotas. El instinto de los animales es superior al de los humanos. Se dice que el ser humano es la única criatura que va a ver el peligro y va a lanzarse de cabeza hacia él. Los animales tienen un sexto sentido para las cosas sobrenaturales, especialmente los perros y los gatos. Si ves que gruñen a lugares donde no se ve nada, que siempre se quedan pegados mirando un área de la casa, ponles atención. Quizás ellos vean algo que tú no. Nathan me dijo que Rusty, el más viejo de los dos perros, paseaba durante horas por los pasillos cada noche, como si estuviera haciendo guardia. En más de una ocasión, Rusty se volvía loco ladrando. Al escuchar el alboroto, Nathan corría al lugar, pero nunca encontraba nada. Se comenzó a preocupar de que quizás hubiera algo mal con el animal, y lo llevó al veterinario, pero este confirmó que tenía una buena salud a pesar de su edad. Mientras tanto, Sailor, el más joven de los dos, dormía al lado de la cama de Mason cada noche. El pobre niño comenzó a tener pesadillas terribles que lo atormentaban sin cesar, y Taylor parecía preocuparse del pequeño. Cada vez que Mason despertaba gritando, el perro estaba ahí para tranquilizarlo. Lo cual nos lleva a la regla número 4. Ponle atención a las pesadillas. Los niños pequeños son como los animales, son mucho más susceptibles que los adultos hacia este tipo de cosas. El pobre Mason tenía estos sueños horribles que lo atormentaban cada noche. Él relataba cómo el hombre borroso venía cada noche mientras dormía y le susurraba cosas terribles al oído. Incluso decía que veía a este hombre cuando estaba despierto, pero solo de reojo cuando pasaba por un lugar oscuro. Nathan y su esposa pensaron que quizás Mason tenía esquizofrenia, pero varios doctores confirmaron que no era el caso. Intentaron con medicamentos, suplementos naturales, encender inciensos, etc., pero nada funcionaba. Lo peor es que al poco tiempo Natalie también comenzó a tener pesadillas. Regla 5. Intenta descubrir con cuál tipo de espíritu convives. Si escuchas a un niño pequeño corriendo por los pasillos, probablemente tu nuevo vecindario sea relativamente benigno. Algunas personas incluso le agarran cariño a su roomie de ultratumba. Pero no hay que olvidar que no todos los espíritus son como Jasper. Regla 6. Una importante señal de alerta es cuando algún miembro de la familia encuentra moretones inexplicables, o quizás cortes y lesiones que aparecen de la nada. Esto es una muy mala señal. Si sientes que estás siendo atacado mientras duermes, si despiertas con rasguños o algún tipo de herida, yo, que tú, saldría de ahí y quemaría la casa. Jamás debes tomar a la ligera un espíritu que sea capaz de infligir daño físico. Si tienes suerte, podría ser un demonio, ya que igual podrían haber entidades no abrahámicas que podrían ser las responsables. Si tienes raro, una regla que te dé podría salvarte si fuera el caso. Natalie y Manson sufrieron muchos rasguños y heridas, incluso mordeduras. Janelle también sufrió estos ataques. Todo llegó a tal punto que los profesores y los niños comenzaron a notarlo y estaban preocupados por su seguridad. Obviamente el primer pensamiento que tuvieron no fue lo paranormal, pero que los niños estaban siendo maltratados en su casa. Solo cuando los de servicios infantiles amenazaron con llevarse a los niños, fue que Nathan aceptó sacarlos de la casa. Janelle y los niños se fueron donde su madre y Nathan se quedó con los perros en la casa. Regla 7. Dile a alguien lo que estás viviendo. A veces puede ser incluso más terrorífico contarle a alguien y parecer un loco, pero créeme que usualmente es mejor que pasar por todo esto solo. La mayoría de las personas no tomamos estos temas como algo serio. Creemos que los fantasmas están solamente relegados a las historias de ficción y a los videojuegos. Así que cuando alguien dice que ve uno, no solemos creerle. La tecnología y la ciencia nos llevó a creer que estamos seguros. Eso es nuestra soberbia humana, pero ese es un tema para otro día. Y esta fue otra regla que Nathan, nuestro querido Nathan, no siguió. Mientras peor iban las cosas, más aislaba a él y su familia. Nathan aprendió a callar luego de que lo amenazaran con repercusiones legales por llamadas falsas a la policía. Al principio dejó su orgullo de lado, pensando que quizás había un intruso, pero no importaba cuánto revisaran, la policía nunca encontraba nada.
Pero pobre Nathan, en vez de decirle a sus padres, a su hermano o a nosotros sus amigos, él se encerró en sí mismo. Se volvió ansioso y paranoico. No contestaba el teléfono ni nos respondía a los mensajes. Cortó el contacto con todo el mundo y las cosas solo empeoraron. Las reglas 8 y 9 van de la mano, solo que una es un poco más extrema que la otra. Regla 8. Si en verdad crees que te están penando, hacer una limpieza espiritual nunca le hizo daño a nadie. Como dije antes, en el mundo moderno no se le presta mucha atención a los fantasmas. Pero la verdad es que no es algo que debiese ser un impedimento para protegerte a ti y a tu familia. Aun si no estás seguro de que tu hogar está siendo embrujado o no, igual una limpieza de rutina podría hacer maravillas para ti. Estoy dispuesto a apostar que sin importar el tamaño de tu ciudad, puedes encontrar algún medium o cura dispuesto a hacer el trabajo. Incluso si por alguna razón extraña no encuentras a nadie local, el internet está lleno de instructivos. Hacerlo tú mismo no es la mejor opción, pero es mejor que nada. Regla 9. Si en verdad crees que estás en peligro, es momento de realizar un exorcismo. Este es el paso que nadie quiere tomar, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Cualquier líder religioso va a ser capaz de ayudarte. No importa si tú no eres religioso, ellos son profesionales por algo y saben lo que hacen. Hay algunas pruebas que muestran que Nathan intentó hacer esto, pero no se sabe por qué no lo llevó a cabo. Quizás dudó de lo que vivió, quizás pensó que él podría solucionarlo, o simplemente su orgullo no le permitió pedir ayuda. Nathan ya llevaba un tiempo recolectando pruebas. Tenía una caja llena. Habían grabaciones de los golpes en las paredes, de las pisadas en el ático. Tenía múltiples videos, pero ninguno mostraba mucho, excepto el último. Pero para ese punto ya era demasiado tarde. En su diario escribió que veía objetos levitar, pero lamentablemente no hay ninguna prueba ni grabación de esto. Regla número 10. Esta es muy importante. Pase lo que pase, no trates de pelear o discutir con el espíritu. No está de más decir que gritarle al espíritu o retarle a que se manifieste es una muy mala idea. Como a este punto ya puedes adivinar, Nathan y sus ríos de testosterona decidieron hacer precisamente esto. Una noche se emborrachó mucho y comenzó a rumiar sobre todo lo que había pasado. Nathan siempre fue un escéptico, pero no podía ignorar el impacto psicológico que todo esto había tenido en su familia, fuera imaginario o no. Se dio cuenta que la relación con su esposa e hijos se había visto muy afectada, que su nueva casa se había vuelto un lugar hostil. Todo esto enfureció a Nathan. Así que Nathan se levantó, le gritó a los espíritus de que no fueran cobardes y que lo enfrentaran como hombres, que le dieran la cara. La única respuesta fue silencio. Siguió gritando, pero ni una vez el espíritu respondió a sus llamadas. Luego de un par de improperios le dio un ataque de risa. Probablemente pensó que sería ridículo, pero aparentemente no todos quienes lo vieron pensaron lo mismo. Nathan mantenía una cámara de seguridad en su habitación con la esperanza de capturar pruebas de lo que estaba sucediendo, pero esa noche por fin logró grabar algo. A las 2:30 de la noche, Nathan comenzó a moverse mientras dormía. Comenzó a gruñir y decir unas palabras sin sentido. De repente sus ojos se abrieron y comenzó a mirar a su alrededor. Parecía como si estuviera luchando con su cuerpo, pero este no le respondía. Los investigadores creen que estaba sufriendo un episodio de parálisis del sueño, que lo dejó temporalmente paralizado. Los ojos seguían escaneando la habitación. Una y otra vez se movían desesperadamente. Nadie que haya visto el video le puede dar una explicación a lo que pasó después. Algo parecía moverse en el pasillo. A primera vista parecía un truco de las luces, pero se podía notar una mano. Una mano lentamente atravesó el marco de la puerta. Una mano mal formada, moviéndose como una araña sacudiendo sus apéndices. La figura lentamente se materializó en la puerta. Era alta, con una silueta oscura que casi no cabía por la entrada. Parecía humanoide, pero no tenía ningún rasgo humano. Parecía una sombra, la verdadera encarnación de las peores pesadillas de Nathan. Nathan lloraba frenético, pero en su parálisis no podía pelear ni correr. Lo único que podía hacer era ver el horror que se le acercaba. La sombra se detuvo a los pies de la cama. Solo se paró ahí, mirándolo por unos minutos. Nathan hiperventilaba, sin parpadear, aterrorizado. La sombra comenzó a moverse y se le acercó a solo algunos centímetros de la cara.
susurró algo. Algo demasiado bajo para poder ser captado por la cámara. Dependiente de lo que haya sido, todo lo empeoró la situación. De forma rápida, los largos dedos rodearon el cuello de Nathan como una pitona. Él no podía moverse, y luego de unos minutos su pecho dejó de subir y bajar. Sus ojos quedaron en blanco. La sombra retrajo sus apéndices, miró el cuerpo de Nathan por un minuto. Luego, como si se dirigiera lentamente a nosotros, se dirigió frente a la cámara. Dijo algo en voz baja, demasiado baja como para entender. Así como apareció, la sombra lentamente desapareció, hundiéndose con la oscuridad. Nathan fue encontrado a los pocos días por Janelle, quien llamó a la policía. La autopsia determinó que Nathan murió de asfixia, tal como mostraba el video. La policía cerró el terreno y revisó la casa de pies a cabeza. Les pareció hallar las posibles pisadas del intruso, pero descubrieron que fueron hechas por las mismas botas que había usado Nathan ese día. Obviamente la policía no quería creer que todo esto fue un hecho sobrenatural. Hicieron sus investigaciones, le preguntaron a la familia, vecinos, amigos, etc. Pero no encontraron ninguna persona que tuviera motivos suficientes como para haberlo hecho. Tampoco encontraron señales de entradas forzadas o de robo. Incluso me entrevistaron a mí. En mi opinión, fue un intento inútil. Digo, sí, claro. Janelle fue mi exnovia y hay razones de sobra para sospechar de mí. Pero rápidamente aclaré cualquier malentendido. Si bien Nathan no era buena persona, al final del día era mi amigo. Digo, ¿qué tipo de amigo se mete con tu novia a tus espaldas, se casa con ella y tienen hijos? Pero no tengo ningún rencor. Al menos ninguno que la policía pueda sospechar. Mi coartada es sólida. Esto nos lleva a la última regla. La regla número 11. Antes de llegar a la conclusión de que tu casa está embrujada, tienes que descartar todas las otras posibles explicaciones de los sucesos paranormales. Solo si nuestro pobre Nathan hubiera sido un poco más exhaustivo en su búsqueda, hubiera tenido más de 2 dedos de frente, quizás él aún estaría vivo el día de hoy. Quizás hubiera encontrado los parlantes escondidos en su ático. Quizás hubiera encontrado los hongos en la ventilación. Quizás habría escuchado el silbido de perro. Si él tan solo se hubiera molestado en revisar un poco más, quizás hubiera encontrado las cajas de suxametonium. Es una droga interesante, ¿sabes? Paraliza sin que la persona pierda la conciencia y no aparece en los exámenes de rutina. No importa cómo se le mire, al final del día todo esto fue culpa de Nathan. Y solo hubiera sido mejor persona si no intentara tirar a todo el mundo para abajo. Si no hubiera sido un terco ni orgulloso. Si solo no se hubiera metido con mi exnovia. Si no hubiera arruinado nuestro futuro. Si no me hubiera enviado en una espiral depresiva, quizás, y solo quizás, lo habría ayudado. Así que te preguntarás, ¿es esto mi confesión? Claro que no. Esta es solo una lista de sugerencias y reglas que quizás hubieran evitado el destino de la familia Nathan. Estos son solo casos hipotéticos, y no deberían considerarse como evidencia inclinatoria ni ser usados en mi contra. Y sé que no le dirías a nadie. No querrías que en tu casa aparezca un fantasma, ¿verdad? Gracias por escucharnos el día de hoy en Spooky Sundays. Acabas de escuchar la historia 11 reglas si cometiste el error de comprar una casa embrujada, por el autor Zacarías Frost. La historia fue traducida por Coqui, quien les habla. Recuerden que pueden escuchar hasta con una semana de antelación nuestras historias en nuestro livestream, el canal principal. Pero tengan un buen inicio de semana y que lo más terrorífico de su domingo es que mañana es lunes.